Buenos días, ¿cómo les va? Hoy les voy a hablar de un en este video les voy a hablar de un libro de Rodolfo Kusch. Este es uno de los tomos, sus obras completas, es una muy hermosa edición de la editorial Fundación Ross, que está excelente, está toda la obra compilada de Rodolfo Kusch y recomiendo mucho que consigan este libro porque es excelente. El libro del que les voy a hablar se llama La seducción de la barbarie, de 1953. Es un libro corto, tendrá unas 150 páginas y es como uno de los primeras incursiones de Rodolfo Kusch en lo que va a ser posteriormente su pensamiento más pleno, que va a llegar a su punto de mayor expresión o de mayor expresión intuitiva antes de su desarrollo y perfeccionamiento y pulido en América Profunda, que es un libro de 1962. En La seducción de la barbarie está esbozado alguno de estos elementos. Por otro lado, es interesante que hay otro libro de Rodolfo Kusch, que es De la mala vida porteña, de 1966, que habla precisamente de la cultura popular porteña dentro de la ciudad. De la mala vida porteña habla de cómo se infiltra lo misterioso, lo religioso, lo irracional en la aparente vida racional y utilitaria de la ciudad. Tengo acá mis notas. Bueno, varias cosas. Fundamentalmente, primero situarlo históricamente. El libro está publicado en 1953. Vale decir, en 1953 en la Argentina todavía estaba en el segundo gobierno del general Perón. Pensemos que Perón llega a su primera presidencia en 1946 con la irrupción de las masas populares en la escena pública, donde el proletariado, podremos llamarlo, o el pueblo peronista, como se lo ha llamado antes que proletariado, porque proletariado responde más bien a una composición comunista o soviética. El pueblo peronista irrumpe en la escena pública. Y ese pueblo peronista está conceptualizado por muchos intelectuales como la aparición de lo irracional en la esfera pública. Es decir, el cabeza negra, el pobre, el indio que aparece en la ciudad, viene a desafiar el orden blanco e instituido de la ciudad porteña. De aquí que Rodolfo Kusch va a hablar del concepto de ficción. La palabra clave de La seducción de la barbarie dentro del libro de Kusch es el concepto de ambivalencia. Como ustedes saben, ambivalencia significa dos valencias, o sea, dos valores, dos formas de ser. Rodolfo Kusch dice que en el continente mestizo, en el continente americano, existen dos formas fundamentales de ser: el modo de la ficción y el modo de la realidad. Mientras que en el modo de la ficción es el modo en el cual habita el hombre, sobre todo el hombre blanco, dentro de la ciudad, en el modo de la realidad impera lo pulsional, lo vital, lo cavernoso, lo profundo, lo raigal. Esa realidad está dada por la verdad demónica de lo americano. Entonces, esa realidad impera incluso más allá del mestizaje biológico, el mestizaje cultural, impera como un inconsciente social que permanentemente está, digamos, al acecho del hombre de la ficción ciudadana. Entonces, ¿por qué aparece este inconsciente cultural? Este inconsciente cultural no es un este mestizaje cultural no es un mestizaje biológico en el sentido de que para ser americano se necesitaría tener ascendencia o sangre aborigen, sino que este mestizaje cultural está dado por dos fuerzas fundamentales del americano que consisten en el paisaje y en lo vegetal.
Lo vegetal es lo que crece infinitamente hacia arriba. Lo vegetal es algo mudo, callado, silencioso, que no tiene sentido, que no hace sentido, que no construye sentido, que simplemente se desparrama vegetativamente, capilarmente por el mundo, sin mayores pretensiones que la de meramente existir. Este paisaje americano fundamentalmente tiene dos rasgos fundamentales, que son la vitalidad y la exuberancia. La vitalidad, la fuerza, la potencia. Y esa vitalidad y exuberancia, incluso en el hombre aborigen, lo distancia del hombre. ¿Qué hace el hombre para poder soportar esta vitalidad? Crea la cultura, crea la religión. Entonces, ¿qué hace el aborigen? El aborigen imita la naturaleza vegetal mediante su religión, mediante su arquitectura geometrizante. Esta arquitectura geometrizante que podemos ver, por ejemplo, en las ruinas de Chichén Itzá, en el Caribe, en México, está dado por dos rasgos, por la geometría y por la geometría y por lo grotesco, por imágenes grotescas, que no, lejos de ser conciliadoras o complacientes, colocan al hombre en una situación tensa, de tensión, de incomodidad, de insatisfacción frente al mundo, frente a una realidad vegetal que lo desafía, lo contraría. Bien. Religiosamente hay algo fundamental dentro de las culturas mesoamericanas precolombinas, que es, por ejemplo, Quetzalcóatl. Quetzalcóatl, como ustedes saben, es la serpiente emplumada. Y Quetzalcóatl se divide en dos palabras, el quetzal y el cuatl. El quetzal es un ave americano y el cuatl es una serpiente. ¿Y qué indica este Quetzalcóatl, esta serpiente emplumada? Implica una fundamental tendencia americana al mestizaje. El mestizaje, ¿por qué? Porque el mestizaje está dado por lo de arriba y por lo de abajo. Por el ave que está en el aire, en el suelo, en el cielo, que es espiritual, que es etéreo, y la serpiente que se arrastra por la tierra. Y en este arrastrarse por la tierra y en este aspirar al elevado hay un fundamental mestizaje cultural. Bueno, también menciona muy brevemente, sin entrar en detalle, esta cuestión de la antropofagia, es decir, de comerse a los enemigos, y esta cuestión del sacrificio de los corazones, como si se tratara de un autocastigo de un hombre que no puede tolerar su naturaleza demoníaca. Habla también de algo típicamente porteño, como son los malones, en la frontera bonaerense, no me detendré en eso. Pero bueno, y también dice que en la actualidad el indio, el aborigen, se sigue mezclando dentro de su precariedad del rancho, se sigue mezclando con el paisaje, como si el aborigen fuera uno con el medio natural y no estuviera habitado por la ficción de la ciudad. En ese sentido, la ciudad carece de pasado, porque al estar desconectado de la tierra y del paisaje, no tiene pasado, es algo implantado por el europeo. Acá me voy a permitir citar algo. Que en mi edición de las obras completas está en la página 47, que dice: por su participación simultánea de la ciudad y del paisaje, corrobora en el terreno de la inteligencia el concepto de oposición entre lo verdadero y lo falso, lo real y lo irreal, que en cambio superan el terreno emocional. El mestizo biológico, físico, no es más que una transición que retorna nuevamente a la serpiente emplumada, la decisión primaria en que yacía la cultura precolombina. Es un intermediario vegetal, una explicitación renovada del paisaje, un nuevo brote de la vegetalidad demoníaca que cesa su acción para dar lugar a esta escisión ambivalente de la América de todo tiempo. Bueno, entonces, volviendo a esta cuestión de la ciudad y la ficción. La ciudad básicamente es la racionalidad de una instrumentalización y una estrategia medio-fin. En la ciudad, toda la organización, digamos, geográfica de la ciudad responde a una finalidad. Todo tiene una razón de ser
y algo para lo cual existe. Como, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Todo lo que ven ustedes en este video, detrás de mí, mi remera incluso, los lentes, los cuadros, el florero, el aparador atrás, todo eso responde a una finalidad, a una artificialidad de la creación humana. Todo responde a un fin, todo tiene una razón, incluso algo tan complejo como puede ser la manifestación estética o artística de los cuadros. Sin embargo, lo vegetal no necesita derecho de piso. Lo vegetal simplemente está ahí, está estando, sin ninguna explicación, sin nada más que su propia potencia de existir. Entonces, en esta instrumentalización de lo racional, aparece primero el ciudadano que exige una tecnocracia, exige que gobiernen los que saben, exige una racionalización creciente de la vida, y esto está esbozado aún por Rodolfo Kusch, la teoría, la distinción verbal, digamos, entre el ser y el estar recién va a aparecer en América Profunda. Sin embargo, ya se avisora que todo esto tiene que ver con lo que Rodolfo Kusch llama el ser. El europeo opera según el ser. ¿Y cómo es el ser? El ser es transformador, activo, que convierte las cosas de una cosa a la otra. Mientras que lo vegetal es pasivo, indolente y perezoso. Lo vegetal está simplemente allí, brotando de la naturaleza. No necesita convertirse en algo distinto de lo que es. Entonces, luego en las siguientes partes hay lo que se llama una traición de la historia. ¿En qué consiste la traición de la historia? En que el hombre del mestizaje cultural, o sea, el hombre americano, opera entre dos realidades: la de la ficción de la ciudad y la de la naturaleza demoníaca de la tierra. Y la historia, según la concibe Rodolfo Kusch, tendría que vincularse con los aspectos presentes de la naturaleza social del hombre. La historia no es una recopilación de hechos del pasado, sino una explicación retrospectiva del presente. Y por eso hay una traición de la historia, porque se abandona la realidad del presente demoníaco en función de la verdad ficcional de los archivos. Entonces, la historia americana se constituye así en la ficción de los archivos, se constituye en la recopilación, en el rejunte inteligible de las cosas que ha dejado la ciudad. Entonces, la historia se constituye en la historia de la ciudad y se deja por fuera todo lo irracional, lo caótico, el paisaje, la naturaleza, lo precario, lo perezoso, lo indolente. Entonces, la historia deviene inteligible, pero ¿a qué precio? Al precio de circunscribirlo a la ciudad. La historia es inteligible, pero la historia es incompleta. Y en ese afuera de la ciudad yace la ambivalencia y yace el inconsciente del hombre americano. Voy a citar algo más de la página 85. ¿Qué dice? Europa extiende su inteligibilidad peculiar, ayudada por el liberalismo anglosajón, que encarna un momento de evolución muy ajeno al mundo americano, falseando paulatinamente en la mente del ciudadano las fuerzas naturales de América. El individuo estructura su conciencia social, dejando en la inconsciencia lo indio y en parte lo mestizo, en la subconsciencia la otra parte de lo mestizo, en la conciencia lo blanco. La falta de conexión con la tierra mantiene de esta manera lo blanco en la ficción que llena con el interés, la utilidad y el afán de nombradía. Todo aquello que tiene un arraigo autóctono como lo indio y lo mestizo se relega al olvido y permanece como una verdad inconfesable a las puertas de la ciudad. Este concepto de las puertas de la ciudad es fundamental. Entonces, según esta concepción del ser que enarbola Rodolfo Kusch, aparecería una tensión entre el ser y el no ser, donde el no ser es lo americano, pero este no ser es lo demoníaco,
El no ser no tiene que ser entendido de una manera nihilista como la ausencia de ser, en el sentido de que es nada, sino que el no ser es lo que no tiene explicación. El no ser es lo que escapa a la racionalidad. El no ser es lo irracional. Y sin embargo, desde un punto de vista vital, el no ser es mucho más real que el ser. Mientras que el ser es ficticio, el no ser es la vitalidad, lo vegetal, lo que está desde el comienzo en nosotros, bueno, habitando nuestra naturaleza cultural, mestiza, etc. En ese sentido hay como una especie de crítica que hace Kusch a Europa, donde al haber definido el no ser como la nada, Europa ya ha agotado su capacidad nutricia, su capacidad vital, porque este no ser es una fuerza, en términos heideggerianos, digamos, que nadea, ¿no? El no ser nadea, el no ser aniquila, el no ser suprime, mientras que el no ser americano es un no ser de la conexión con las raíces vegetales de la naturaleza. Bueno, entonces este es el libro La seducción de la barbarie de Rodolfo Kusch de 1953. Espero que les haya gustado y hasta luego.